Ok. La vez pasada habíamos visto lo que era la parte de regresiones, ¿verdad? Que tiene que ver con em, que el valor de la predicción sea una predicción en un espacio continuo de números. Entonces, en el caso de las clasificaciones, ¿verdad? Vamos a tener cosas como que si es A o B, o si es perro o gato, si es blanco o negro, si, ¿verdad? Entonces vamos a crear un modelo que sepa determinar entre dos variables, ese es como lo más básico. Después le sigue la clasificación de multiclase, que es como, por ejemplo, que nosotros queramos, que nosotros queramos hacer una predicción en donde en lugar de perro y gato, ¿verdad? Haya como otros animales. La cosa con la clasificación binaria es que tiene sus particularidades de cómo se puede hacer y es bastante sencilla. Y es como un caso base de clasificación porque también se puede expandir a clasificaciones más allá de binarias o incluso utilizando, por ejemplo, lo que vamos a utilizar que es sigmoid, que es la regresión logística, que es para determinar una probabilidad que va entre 0 y 1 y entonces solo sirve para dos clases, porque normalmente uno interpreta cada lado de la probabilidad como una clase y entonces lo que uno hace es un output entre 0 y 1 y normalmente si está arriba de 0.5 es una y si está abajo de 0.5 es la otra. Pero la interesante, que de hecho no lo vamos a ver, que ahorita me acabo de acordar, es que, por ejemplo, sklearn tiene formas de que a programación crea como varias comparaciones y puede hacer un multiclase utilizando esto, haciendo binarios, por ejemplo, de varios outputs de cada clase, comparando la clase contra el resto y entonces haciendo como una combinación de versiones más simples del modelo y poder hacer como versiones más complejas. Lo que ayuda a eso es que, por ejemplo, algoritmos que son más simples como esto, que solo es para binaria, y son fáciles de calcular, se pueden expandir a cosas multiclase a manera de program. Entonces, eso sería lo de la parte de la clasificación. Vamos a ver que, por ejemplo, eh, que cuando una clasificación, vamos a ver aquí ya, una clasificación, vamos a ver que en el caso de nosotros, en la regresión logística, lo que es una probabilidad, es un modelo probabilístico. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar es simplemente, de hecho, la función que se utiliza es la sigmoid, en el caso de la regresión logística que nosotros vamos a utilizar, que es para hacer una clasificación binaria. La sigmoid, de hecho, van a ver, de hecho aquí se puede ver, vean que yo lo iba a hacer en Wolfram, pero en realidad aquí se puede ver, ahora que lo veo aquí. Si uno genera números muy grandes, por ejemplo, en una sigmoid, si uno pone en X 1000, aquí, por ejemplo, se va a ver que ya no va a dar números más arriba de 1. Entonces, para el infinito en más positivos, está dando 1. Para infinitos en negativos, va a dar 0. Y solo en medio, en una capita, como entre menos 6 y 6, digamos que entre menos 4 y 4, tal vez más bien, es donde él puede estar como en una parte de la función, ¿verdad? En donde puede estar indeciso. Entonces, ¿qué es lo que nos da a nosotros de beneficio? Que entonces el output, como en el infinito, en realidad solo hay un pedacito en donde puede estar dando un output que puede ser entre 0 y 1 y el resto de números van a ser muy cerca a 0 y muy cerca a 1, es una buena función para nosotros determinar, como hacíamos con la lineal, en el caso de las relaciones lineales, en este caso para una probabilidad de determinar una clase u otra. Entonces vamos a ver que la regresión logística es esto, se basa en esta función que se le realiza un proceso lineal para poder nosotros averiguar esa X que está acá. Vamos a ver qué más acá. Ok, sí, nosotros, por ejemplo, vamos a querer, que de hecho es que no sé si se ve bien, no, yo creo que no se ve bien. Aquí se ve esta función que es 1 entre 1 más el que es el número de Euler, que al final es un número constante, menos X. X es la combinación lineal que nosotros vamos a tener que buscar. Aquí X es
tenemos que buscar una función lineal que ya habíamos visto que era una ecuación lineal, ¿verdad? Que era un cociente multiplicado por cada una de las dimensiones, por ejemplo, a por x1 y después b por x2 y c por x3, más ¿verdad? El bias, que es el número base de las ecuaciones lineales. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar acá. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer una regresión de los valores de entrada y que al final dé una salida que sea este sigmoid. Entonces ya vamos a ver cómo es que nosotros hacemos para poder hacer ese truco. Bueno, esto ya lo dije, en realidad, que la regresión logística se enfoca en que vamos a dar un resultado binario. Ya no vamos a dar algo infinito, como por ejemplo un precio, o por ejemplo, bueno, como vimos, que son números que brincan entre escalas que realmente no definimos como en las regresiones que nosotros hicimos, sino ya definido entre 0 y 1. Después se basa, bueno, aquí está, esta es la función. Entonces nosotros, ¿qué es el problema acá? Que digamos, nosotros si matemáticamente queremos despejar esta z y lo queremos hacer así porque así, como está acá, es bastante complicado. Entonces, tenemos que recordar primero una cosa, que es que esto es una probabilidad. O sea, que esto da que nosotros, para la interpretación del modelo, es una probabilidad, lo significa que es, para los que han visto en probabilidad, es siempre un valor entre 0 y 1. No hay más valores allá, ¿verdad? Una probabilidad no puede dar más de 1, ni puede ser negativa. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una transformación lineal que es basada en las probabilidades que nos permite a nosotros despejar esa z de manera más fácil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros le aplicamos esta que se llama la transformación logit, que es el logaritmo de las probabilidades, vea que aquí el logaritmo, y p va a ser este valor, ¿verdad? Toda esta función. Entonces, si usted llega y mete todo esto así, p, lo sustituye por esta función, y aquí el otro p lo sustituye por esta función otra vez, y le aplica el logaritmo, se va a dar cuenta que va a quedar con esto, que al final es la z que nosotros estamos buscando, es esta z. Entonces, nosotros pasamos de tener una función que va desde 0 a 1 a solo una función que es una función lineal como las planas que habíamos visto nosotros anteriormente, que es, que hay que recordar, ¿verdad? Cada una de las x es una dimensión, que una dimensión al final es una columna de datos, ¿verdad? Puede ser un tipo de medición, también se le podría llamar. Por ejemplo, la edad es una dimensión, el peso podría ser la dimensión, el precio de algo podría ser una dimensión, el tamaño de algo podría ser una dimensión, cualquier tipo de información que sea, ¿verdad? Una medición para el problema que nosotros tengamos es una dimensión o una columna o un feature, también se le puede llamar. Más la B, que eso es necesario que ya lo hemos visto, en funciones lineales, ¿verdad? Para nosotros acomodar el valor del output a la escala que nosotros queramos hacer, depende del precio o lo que sea que nosotros queramos hacer. En este caso no estamos haciendo un output directo, sino que es un despeje de la función que nosotros tenemos para buscar una función lineal que al final nos ayude a despejar esto y dar un valor realmente entre 0 y 1. No es un output directamente por ejemplo, que tenga significado en el sentido de como lo hacíamos nosotros en una regresión lineal. Entonces, aquí ya estamos viendo, ¿verdad? Entonces, el logaritmo de las probabilidades de 1, bueno, de probabilidad entre 1 menos la probabilidad, ya entonces tenemos esto despejado para nosotros poder, eh, en realidad, hacer la estimación de estos parámetros que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que realmente buscar? Los valores de x, ¿verdad? Son los valores que nosotros realmente ponemos en la ecuación, son los que ya nosotros conocemos. Los que hay que buscar son los que en este caso se llaman beta, pero se pueden llamar, ¿verdad? Como ustedes quieran, que es el cociente por el que se multiplica eso, que al final puede hablar mucho de la importancia que tiene esa dimensión para el cálculo y hacia dónde lo agarra, porque por ejemplo, si un coeficiente es negativo, es probable que entonces, bueno, es probable no, lo que significa es que ese valor cuando entra realmente lleva hacia al resultado hacia un valor menor. Y si fuera positivo, lo lleva hacia un valor positivo. Entonces, eso habla también del efecto que tiene el feature en el problema y para dar un resultado. Sí, eso está bien. Ahora,
aquí hay como, nosotros tenemos esto, ¿verdad? Habíamos visto en la clase anterior que para despejar esto habíamos utilizado el método de mínimos cuadrados en cuestión de la función lineal. Aquí no se puede hacer esto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta parte no, primero, no sé exactamente bien cómo funciona, y segundo, no es realmente necesario como ahondar tanto, porque eso es un paso muy matemático. Ya está la parte donde, ¿qué es lo que va a calcular aquí? Nosotros ocupamos buscar los coeficientes, pero esos coeficientes no es una regresión. Esos coeficientes lo que tenemos que buscar es cuáles coeficientes maximizan que las probabilidades de salida sean realmente, o sea, dividan la clase de una manera efectiva. Eso es lo que realmente tenemos que buscar. Eh, Se me olvidó buscar por qué exactamente es que se hace con este método, pero no se puede buscar directamente. Entonces se hace con un método que es con un gradiente. ¿Con un gradiente qué significa? Que es como buscando hacia dónde la función parece estar mejorando y optimizándose. Entonces se hace por iteraciones. Cada momento se prueban unos valores coeficientes iniciales. Esos coeficientes iniciales se prueban, se trata de hacer el gradiente, que no sé exactamente cómo es que lo sacan, pero con ese gradiente, entonces usted qué es lo que tiene, sabe hacia dónde tiene que mover los coeficientes de manera que vayan maximizando las probabilidades. Entonces eso se hace una cantidad de veces específica. En algún momento ya usted de todas esas iteraciones se le llama converger, que usted no llegó al máximo de iteraciones porque usted no lo puede dejar hasta infinito, puede ser que no converja, o, bueno, sí, en realidad eso sería converger o no converger, significa que el máximo de iteraciones se dieron y que usted encontró una combinación de coeficientes que maximiza con un mínimo que usted le vaya a poner, porque si no, no converge, de la división entre las clases. Porque si al final va a ser algo random, realmente no está dándole a usted unos coeficientes que realmente ayuden a definir cuál de las clases cuál clase es realmente, y eso es lo que queremos saber, cuál realmente es la clase, dado esos parámetros de entrada. Entonces, si no encontramos unos buenos parámetros, básicamente no converge. Que eso vamos a ver nosotros, que vamos a ver la diferencia entre unos que convergen y otros que no convergen. Em, sí, en este caso, bueno, no vamos a ver eso, pero se llama el método de Newton-Raphson, creo que es. Y lo de Newton normalmente, esto también se aplica en redes neuronales, como el AMP, que es el optimizador, es igual, se calcula de alguna manera hacia dónde hay que moverse, igual que como cuando se hace con las neuronas, y se calcula hacia dónde hay que mover el peso de las neuronas para ir recalculándolo y mejorando y optimizando el problema. Entonces, una vez ya tenemos el Z, que ya calculamos aquí, que este método no lo da, que verdad que no lo vamos a ver, si quieren ahondar ahí pueden buscar, se llama el algoritmo, el método de Newton-Raphson, o el gradiente descendente, optimización como el gradiente descendente. Entonces, cuando ya tenemos estos coeficientes, ahora sí, podemos nosotros tener una salida, porque podemos poner ahora en el Z esa relación lineal que nosotros tenemos con los inputs de nuestras mediciones y nos va a dar una salida que nosotros sabemos que es buena para dividir la clase, que va a ser entre 0 y 1, y entonces vamos a tener una clasificación binaria. Esto es lo que es una regresión logística. Entonces, como la función de, eh, de salida es una probabilidad y tiene que ver con una clasificación, pues tiene otras métricas y otras formas de evaluar que como vimos lo de los residuos, porque por ejemplo, la diferencia entre el valor real y el valor de predicción, pues no tiene mucho sentido, porque es como cuál es la diferencia entre el valor de gato y el valor que nosotros dijimos, es como fue o no fue, o dio o no dio. También se puede hacer con las probabilidades un poco más de valores continuos, pero normalmente tiene que ver con contar simplemente cuántos valores se equivocaron y cuántos valores fueron acertados y después de hacer combinar estos valores de alguna manera para saber si el modelo fue bueno o no fue bueno. Entonces aquí tenemos la matriz de confusión, que es que entonces nosotros en una clasificación binaria tenemos cuatro posibilidades. Cuando nosotros decimos
una predicción, ¿verdad? Podemos decir, ok, sí, digamos que es gato y perro. Entonces, decimos, es gato. Entonces, tenemos dos opciones cuando nosotros dijimos que era gato. O si era el gato, entonces si es un gato, bueno, hablemoslo de sí y sí, sí, no está bien. Es un gato ay, está. Y el y si era el gato o que es verdad que se equivocó que era el gato y si no, usted dijo que era perro y si era el perro y se equivocó o se equivocó que no era perro. Entonces, esas son sus cuatro opciones. Cuando se trata, bueno, se habla aquí como de positivos y negativos, normalmente como positivo como una clase y negativo como la otra clase, entonces normalmente se trata, se habla de true positive, cuando usted realmente pega hay que recordar que positivo y negativo no es, ¿verdad? Primero, no es un valor de juicio, no es que por ejemplo, si usted está diciendo que si está enfermo, no, el positivo tiene que ser que no esté enfermo. Al final, positivo y negativo es simplemente dos polos opuestos que nosotros queramos clasificar. Entonces está el true positive, que es el que, bueno, usted pegó el C positive, o el false positive, que es que entonces dijo que era positivo, pero en realidad no era. El false negative, que usted dijo que era negativo, pero no era. Y el true negative, que es que usted dijo negativo, y sí, sí era efectivamente. Pues esa es la matriz de confusión. ¿Qué es eso? Que normalmente usted va a contarlos y se va a dar cuenta aquí que entonces hay n cantidad en true positive, n cantidad en true negative, y entonces usted esperaría que su modelo tenga muy pocos acá, y normalmente se hace visualmente, que eso lo vamos a ver. Hay otras métricas, que de hecho aquí puse aquí un sim de esto y se me olvidó. Algo que tenía que cambiar ahí, pero es que aquí falta un label aquí arriba, pero bueno. Hay otras métricas que de hecho ya sabiendo nosotros qué son los true positive, los false negative, el false positive y el true negative, hay otras métricas que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué? Porque hay estados de los datos en los que nosotros vamos a tener que necesitar otras métricas porque tal vez algunas específicas eh, nos den una mala intuición de lo que realmente está pasando en el modelo. Por ejemplo, pongo este ejemplo. Si sus datos están desbalanceados, por ejemplo, y usted solo dice cuántos positivos hay de cada uno, cuántos negativos hay de cada uno, entonces usted puede llegar y decir, ok, tengo 99% de datos de datos que no son spam, un 1% de datos que son spam. Yo hago un modelo, usted no puede agregar más spam, usted no puede inventarse mucho más spam, usted no puede agregar más, literalmente ese es su dataset, tiene que ver qué hace con eso. Entonces lo que pasa es que si usted solo llega y hace la accuracy, por ejemplo, que es como el de sumar todos, usted podría llegar y decir es que su modelo es 98%, es más, hasta 99% accuracy con solo decir todo el modelo no es spam y va a decir que es una métrica muy buena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ahí vamos a tener que pensar en hacer métricas incluso que tal vez no sean basadas en todo en el conteo de todos, sino tal vez por clase o incluso como por ejemplo, tenemos estos precision y recall, por ejemplo. Vea que precision y recall, por ejemplo, aquí dice true positive y false positive. Aquí no hay nada de los negativos, no hay nada de los otros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que a veces, por ejemplo, usted quiere enfocarse solo en los errores de alguno de los dos y quiere enfocarse en que esos errores sean los mínimos. Entonces, por ejemplo, en el caso del spam o en el caso haciendo, ¿cómo se llama? Determinando que un modelo que si tiene cáncer o no tiene cáncer y eso es el output, usted va a determinar por la importancia del error, ya sea si su error es más importante el false positive o el false negative, va a determinar que usted quiera utilizar una de estas en lugar de una general como el accuracy que toma, como por ejemplo aquí, que toma todos juntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos que usted hace, llamémosle el de cáncer. Usted realmente no le importa, así literalmente no le importa que el error sea cuánto error hay en el que, digamos, del 90% de las veces, digamos que hay un 10% de error altísimo, de que usted les dice que sí tienen cáncer, pero al final no tenían. ¿Realmente eso es algo que perjudique a la gente? Pues no, eh, realmente, que mi gata estaba.
Estaba aquí atorada. Eh, pues no. Entonces, se tiene que determinar que si el false positive o el false negative es lo que usted realmente quiere enfocarse. Por ejemplo, como seguía en ese del cáncer, si usted llega y les dice que no tiene cáncer, pero sí tenían cáncer, es un error gravísimo. Entonces usted probablemente quiere enfocarse en que si el caso era positivo, el cáncer, entonces usted en los false positive es lo que usted quiere minorizar y quiere enfocarse. El resto de errores casi que no importan. Entonces hay problemas en los que usted quiere enfocarse mucho en esos errores de esos datos más pequeños y entonces para eso también están estas otras accuracy. Están estos otros como Precision y Recall. F1 Score es normalmente recomendado, vea que es como que une Precision, Recall y de alguna manera, como se enfoca por aparte en los errores y en las clases por aparte, entonces lo que pasa es que se utiliza para cuando los datos no están balanceados, porque entonces así, por ejemplo en el accuracy, que ve que es un número solo donde está todo junto, esto no lo guía uno cuando los datos están así como 90% de un lado, que son los que representan positivo y tal vez 10% negativos, entonces eso hay que tomarlo en cuenta en este caso. Esas son las más importantes, hay otras de formas de combinar estos también, y y depende de lo que ya hacía, como evolucionen, estas cosas se pueden combinar de otras maneras. Hay una lista grande ahí de métricas, pero normalmente tienen que ver con eso, con contar true positive, false negative y estos, de ya sea por clase o todos juntos y de maneras específicas. Ahora aquí hay otra. Esta métrica es un poco más enfocada en outputs binarios, por ahora veámoslo así, que se puede utilizar para outputs de multiclase, pero realmente lo que hacen es como replicar esto de manera separada, si era lo que yo les decía, que ese Calern lo puede hacer, por ejemplo, tomar esos binarios y hacerlo con Progra y unirlos de alguna manera y sacar varias probabilidades y sacar promedios y así. Pero ya veamos lo que por ahorita esto es solo para un binario porque es más fácil de entender. Entonces, en una salida binaria, por ejemplo, como en la clasificación logística, que lo que tenemos es un output de probabilidad, usted va a decir, por ejemplo, 0.8. Y normalmente uno llega y decide, ok, 0.5 para arriba es una clase, 0.5 para abajo es otra clase. Entonces usted va a tener 0.4, entonces usted dice es la clase que está relacionada con 0. 0.6 es la que está relacionada con 1. Y así va. Entonces, usted puede mover ese threshold, que es ese límite, ¿verdad? Donde usted dice que es el de arriba o el de abajo. Por ejemplo, usted lo podría poner en 0.7 y entonces, por ejemplo, 0.6 sería 0, porque entonces el límite todavía está abajo de donde usted lo está poniendo. Y 0.8 sería 1. 0.75 sería la clase que está relacionada con 1. 0.69 sería la clase que está relacionada con 0. Y así serían los outputs. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque esto está relacionado directamente con el output de la probabilidad. ¿Qué es lo que hace? Llega y agarra y entonces pone la probabilidad muy cerca de 0 y la comienza a mover para arribita. O sea, ese límite lo comienza a mover para arribita y para arribita y para arribita. Por cada tiro, calcula cuántos positivos hay, true positive rate, que aquí lo pongo arriba, que es true positive entre true positive más false negative. Y el otro false positive entre false positive más true negative. False positive hay, o sea, cuántos errores hay, cuántos buenos hay. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que, que si su modelo es muy bueno, sus outputs siempre deberían de estar muy cerca de los límites. Por ejemplo, mi output no debería ser 0.5, porque quiere decir que 0.5 es que no sé, o sea, no sé, literalmente no sé qué es. Entonces yo quiero que mis outputs normalmente de mi modelo sean 0.7, 0.8, 0.9, cosas de, bueno, y obviamente ahí depende de sus requerimientos, pero que sean números que estén o muy altos o muy bajos, para que sean clases definidas. Si usted diga, no, no, claramente es la clase 0. Entonces, lo que mide es esto, es eso. Es una curva que se hace con un montón de mediciones, cambiando, bueno, de contando esto y recalculando. Y entonces tienen X en Y, tienen los que son, digamos, el valor bueno. Y aquí en el X tiene el valor malo. Entonces, digamos que entre más alto,
¿verdad? Si todas mis mediciones, por ejemplo, si mi modelo fuera tan bueno, que digamos, no hablemos de que está sobreajustado, digamos que es muy bueno, y, y entonces siempre tira cero cuando tiene que ser cero, así literalmente cero, no dice 0.1, no dice no cero, y cuando es uno, dice uno. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces yo no importa cuánto mueva esa probabilidad para abajo o para arriba, siempre me va a dar true positive altísimo. Entonces, vean que en el de la izquierda, vean que un rock perfecto significa que usted tiene un cuadrado. Básicamente aquí se tiene que todas las mediciones usted lo puso con 0.1 y le dio altísimo el true positive, lo puso con 0.2, le dio alto, lo hizo con 0.3, lo hizo con 0.5, lo puso con 0.9 y aún así cuando 0.9 significa que todo lo de 0.9 para abajo es 0, que entonces significa que si usted dice 0.8 aún ya dice que es 0, lo cual entonces para que esté bien tiene que dar 0.9 más arriba y así. Entonces aquí eso es lo que estamos graficando acá. Un modelo normal va a estar en una línea, de hecho, vea que aquí se ve que el random normalmente es en medio, aquí, normalmente va a estar 50-50, ¿verdad? 50-50 de buenos y 50-50 de malos. 50, sí, 50 buenos y 50 malos. Entonces normalmente va a estar aquí, va a estar como a la mitad, van a estar en el mismo valor. Y entre mejor esté, está más acá, ¿verdad? Más encima de esta. Y el perfecto sería este. Entonces, ¿cómo se utiliza esto como una métrica? Gráficamente dice, puede ver simplemente, ver si está muy cerca o está muy arriba. Pero ya para nosotros utilizarlo en un modelo, ya matemáticamente lo que nosotros sacamos es el área de abajo. Entonces, esa área de abajo, que de ahí verán cómo se saca y lo sacará cada uno de los paquetes. A nosotros nos interesa, realmente nos interesa es que a nosotros nos da de fijo el área de ese cálculo y eso nos va a dar un valor normalmente entre 0.5 y 1, porque es 0.5 random. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos una métrica bien ajustada de que podemos ver si un modelo funciona mejor que otro modelo que también tiene outputs binarios. Entonces, eso sería el rock y el area under the curve. Y no me acuerdo qué significa rock ahorita. Por ahí está receiver, operational, no sé, algo así. El último, creo que ese es el último concepto, sí. El último concepto que ya no tiene nada que ver con en sí, con clasificaciones, que tiene que ver más con cómo funcionan las validaciones de los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos un dataset. En la vida real tenemos un dataset. Ya nosotros decimos, ok, estas son todas nuestras imágenes o son todas nuestras mediciones de aquí a este tiempo o estos son todos nuestros documentos ya con los que vamos a entrenar el modelo, o estos son todos, ¿verdad? Los datos que sean. Esta es la cosa. Uno podría simplemente llegar y decir, ¿por qué no simplemente agarrar todos los datos y metérselos al modelo y listo? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué no le vamos a quitar datos de ahí? Sí, es una buena idea. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener algún tipo de validación fuera de datos que no fueron utilizados en el entrenamiento. Entonces están los datos que nosotros vamos a utilizar en train, están acá, por ejemplo. Tenemos todos los datos aquí inicialmente. Tenemos los datos que están en training y tenemos unos datos que separamos totalmente de todo lo que vamos a hacer nosotros del entrenamiento. La, digamos que la forma más básica que nosotros que ya podríamos hacer ahí, olvidando nada de lo que dice Fold aquí, es que simplemente entonces nosotros agarramos y probamos los datos y agarramos todos esos datos y los pasamos por el modelo. Y ya, entonces ahora tenemos el modelo entrenado y utilizamos, digamos que en el momento que nosotros veamos, porque eso es algo importante, el momento en que uno encuentre unos buenos parámetros y encuentre unas buenas métricas, porque si usted no tiene buenas métricas, ni siquiera trate de poner el modelo a prueba de su test data. Tiene que llegar y decir, ok, voy a agarrar los datos míos y voy a probar diferentes parámetros hasta que encuentre unos buenos parámetros. Cuando encuentre unos buenos parámetros, ya puedo probar con el test data. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que entonces ahora sigue en el training data ese proceso de que ocupo probar varios parámetros, que es aquí donde se ven finding parameters. Entonces, la técnica más común se llama K-fold, que es lo que normalmente se hace, es que usted entrena, aquí es como se repite varias veces, pero en realidad
cada entrenamiento usted quiere llegar y probar sus datos, bueno, con datos de entrenamiento y con otros pocos de datos que todavía no utilizaban en ese entrenamiento, que lo está comparando constantemente. ¿Por qué? Porque entonces a usted le ayuda a ver si sus parámetros van por buen camino. Vamos a ver, por ejemplo, una red neuronal. Entonces yo ya tengo una red neuronal y llego y agarro ya tengo solo mi training data. Entonces digamos que agarré de mi training data específicamente, agarré digamos que el 90% y 10% lo dejé afuera. Lo entreno con ese 90% una ronda, dos rondas, tres rondas. Y digamos que a la cuarta ronda yo quiero saber si voy bien. No puedo probarlo con mis datos de entrenamiento porque los datos de entrenamiento siempre se ajustan. Entonces uno no puede realmente utilizar eso, no es un buen parámetro. Eso es solo la forma de entrenarlo y es como, ok, parece que funciona con los datos con los que yo lo estoy ajustando, porque claramente lo estoy ajustando para que funcione con esos. Pero entonces tengo unos datos a la par siempre en cada entrenamiento que voy probando o que utilizo para ver si esos parámetros estuvieron bien. Ahora, hay un paso más allá, que es que ese pedacito de los datos que nosotros dejamos afuera es una buena idea que no sea siempre el mismo, porque no sabemos si ahí hay bias. Bias significa que escogimos un set de datos de una manera en que parece que sí funciona, pero realmente no funciona, o que a uno lo guía de manera errónea. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Que es el K-fold, que ya es el que soluciona ese último paso, que es dividimos los datos en n folds. Entonces, digamos que aquí son 5. Y entonces voy a hacer 5 entrenamientos. En cada entrenamiento, uno de esos folds va a quedarse afuera y es el que va a hacer la validación, el que va a utilizar con validación. Y después, normalmente lo que se hace es hacer un promedio de esto y sacar ciertos números de todas esas mediciones y ver en grupo si funcionaron. Y hasta después de ver este K-fold es donde uno ya evalúa y se da cuenta, ok, encontré una combinación de parámetros que funcionan y que funcionaron incluso cuando agarré los datos y los entrené solo con estos y después validé con estos. Ahora lo moví y desde cero lo volví a entrenar solo con los otros 4 y dejé otro fuera. Y desde cero lo entrené otra vez y todos los tiros me dieron buenos resultados. Y en promedio me dieron buenos resultados. Ahí yo me muevo a la parte de test de ira. Y ahí es donde usted ya puede validar por última vez, digamos que con los datos que usted pueda tener normalmente inicial, de forma inicial, su modelo. Aquí es donde ya usted podría decir que ya hay una buena idea de que usted su modelo ya está agarrando que ya está generalizando los patrones porque ya lo hizo con K-Fold, de todas las maneras dio bien y además lo probó con data con la que nos entrenó y aún así dio bien. Entonces, esos son como los pasos más comunes de cómo se hace todo esto para determinar si es un buen modelo. Entonces vamos a ver básicamente todo esto, pero en código. Voy a abrir un docs aquí, uno nuevo. Lo voy a pasar ahí al... Ahí puse eso y entonces voy a iniciar. Voy aquí a hacer uno nuevo. Lo que voy a hacer es copiar esto para también tenerlo acá. Y ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una regresión logística, así sin nada básicamente, que es, solo vamos a agarrar los datos, los vamos a jalar, los vamos a meter en un data frame y así como están, vamos a mandarlos a una regresión logística. Entonces, primer paso, ahí me avisan nada más si alguien, pues, si alguien intenta verlo el link por lo menos para ver si está compartiendo. Mae, sí funciona bien, por si acaso. Ok, listo, por allá. Entonces estamos con esta primera parte del código. Aquí estamos, ¿verdad? Ya habíamos visto esto, estoy utilizando un dataset que en este caso es de cáncer de seno. Entonces, jalé los datos,
puse el X en un data frame. Aquí ya estos traen el nombre de las columnas, entonces los puedo utilizar directamente, va a ser el mismo array, entonces aquí se encajan. El target lo pones en un Y, a mí me gusta ponerlo siempre en data frames, no es necesario. Y cuando usted quiere optimizar, normalmente es mejor tenerlos en NumPy arrays, pero para visualizar y para trabajar directamente en el análisis, pues a mí me parece más efectivo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿ok? La salida. Entonces aquí, este es el histograma de el target. Entonces estamos viendo que, vamos a ver, es una buena pregunta que yo me hice en ese momento también cuando lo vi, no sabría responderla ahorita. Se me olvidó buscarla. Tiene que haber un porcentaje o alguna manera de determinar cuándo ya la data está realmente desbalanceada, porque por ejemplo, aquí está como digamos que un poco más de 50% hay del otro. No sé si ya ahí puede contar como tan desbalanceada o qué, no sé, la verdad, si 50% podría ser ya, probablemente sí, pero bueno, es algo que siempre hay que revisar. En este caso se ve esa distribución. Ahora, esto sklearn tiene una función ahí fácil que realmente le ayuda a uno a hacer este primer paso, que es voy a sacar, ¿verdad? Todos los datos de testing y todos los datos de training. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a tener normalmente X y Y por separado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Que cada posición del X que decía que está en el dato de testing y o en el dato de training, los va a poner en el resultado, y entonces yo voy a tener aquí todos separados, los que son los de training, los de test, el Y de training y el Y de test. Entonces yo aquí le pasé el X y el Y y le dije, de todo eso, de todo este dataset, sáqueme el 20% como test, y de hecho este es el 20%. Y el random state, normalmente el random state es, bueno, normalmente no es, en sklearn y en varias cosas, es como una semilla para que cuando, por ejemplo, este train test split sea el mismo todos los tiros. Por ejemplo, aquí yo ya sé que si random state es 0, yo sé que los datos que están en testing y en training siempre son los mismos. Y ahora si yo le pongo 1, ya él no es el mismo. O sea, tiene la misma visión, pero ya los datos que están en test o training, eso es para que sea replicable los algoritmos y para que sean replicables las cosas. Entonces, es buena práctica estar agregándosele a todos los que tengan para que sus resultados siempre sean controlables, para que usted llegue y lo corra una, dos, tres veces y no sea el random state el que le esté dando a usted basura en sus mediciones de que si el modelo estuvo bueno o no. Y entonces más bien basarse en un random state, y si quiere hacer diferentes pruebas, pues más bien prueba programáticamente específicamente los random states que quiera probar para usted llevar tracking de el random state versus el mismo random state, porque si no pierde un poco también la forma de comparar, o la validez en la comparación más bien. Mae, y solo para meterle la mano ahí puedo. Sí, puedo. Ajá, ¿qué? Mae, y que esa hora es muy utilizado, pero para testear y para enseñar, digamos. En la vida real es. Sí, porque por ejemplo, usted no va a meter 10 gigas en un data frame y va a hacer esto, por ejemplo. Sí, O no, sea, y eso normalmente son no para... se va a setear a un random state, digamos, jamás. Para hacer las pruebas, sí, pero ya luego para trabajar sobre eso. Sí, tendría que ver, porque no sé si uno quiera, por ejemplo, entrenarlo. Bueno, es que cuando uno ya lo entrena, normalmente uno ya decide, como por ejemplo, este fue el entrenamiento que salió bien y fue el que dio todas las pruebas, y ese fue con un random state específico. Entonces Con sus pruebas random van a ser state. van a ser con un montón, pero probablemente usted va a terminar escogiendo alguno de esos, y no por ese random state, sino porque ese es el modelo que dio, va a terminar escogiendo un random state específico. Porque no es Sí. como, o sea, por ejemplo, usted va a hacer la hyperparameter tuning y va a quedar con un modelo, va a quedar con unos parámetros, y esos parámetros probablemente incluyen el random state, porque no sé si usted quiere que sea random y que agarre otros datos y el modelo se entrene otra vez con otros datos que no sean exactamente los que su modelo le dio que eran buenos. Sí, es una buena... Es que ahí entramos en la Yo discusión asumiría que sí, ajá. entramos en la discusión de al final, cuando usted ya parametrizó,
con qué va a entrenar, todos los datos o Sí, solo ajá, con lo de exacto. training. Entonces ahí entraríamos en esa discusión, pero al Ajá, sí, final, es cierto, es digamos, yo cierto, es siempre he cierto, es trabajado con cierto. todos los datos. Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto que yo he escuchado eso sobre, ajá, ya entendí más bien qué es lo que está hablando. Sí, es cierto que puede ser que usted ya encontrando unos parámetros, sabiendo que eso funcionaba así, de usted le agregue todo el resto de datos para poder tener todavía ese plus, sabiendo que ya todo funcionó. Es Ujú, cierto, exacto. es cierto que eso tiene bastante sentido. Vaya, Eh, ahorita hoy. ok. Mae, ahí agregué, ahí le puse una línea para que se viera qué fue lo que agregué. Entonces, esto de Standard Scaler, de hecho, no lo utilicé. ¿Qué es este error? Ahora sí, de hecho, vamos a primero hacer esto. Así. Bueno, sí tengo que volver a hacer esto. Ya ahora sí. Ok. Entonces, aquí tengo mis datos de entrenamiento y los valores de target de entrenamiento. Los tengo, bueno, en un array y los dos. Aquí por eso los puse. Bueno, en este caso creo que sí está en un data frame. Ajá. Ese sí está en un array. Aquí es un reshape nada más como para que vean que la diferencia entre este inicial, de hecho, lo voy a poner acá, para que vean por qué hago eso. Eso es solo una cuestión de formato en realidad. sjtrain.values. Inicialmente está así, con ese reshape, quedan así, y así es como se esperan. Solo un array completo con todos. En cambio, en el data frame, no sé si se recuerdan, pero cada row es realmente un array. Entonces, yo no, es una posición de cada array, pero yo realmente lo que quiero es un array con todos. Entonces, el reshape lo que me hace es eso. Al final agarro a todos estos y los mete en un array en la forma en la que yo quiera, que en este caso es en el largo del mismo array. Entonces, sí, es un array con todos los números. Entonces, explicado eso. Aquí ya están, lo voy a correr otra vez, porque mala práctica de renombrar esto. Esto no debería renombrarse porque después lo vuelvo a correr y da error porque ya está transformado. Ok. Eh, entonces aquí está, ¿verdad? La regresión logística, que es un modelo lineal. Como vimos, ¿por qué es un modelo lineal? Porque al final lo que despejamos es algo que nos da una función lineal que entonces, aunque el output sea probabilístico, aunque el output sea un sigmoid, realmente nosotros los valores iniciales los estamos multiplicando por una combinación lineal. Entonces eso es lo importante. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasó, que dice, número total de iteraciones se alcanzó. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que no convergió. De hecho, failed to converge. Este es el primer intento que estamos haciendo. Bajamos los datos, los separamos nada más como para ver, porque realmente aquí ni los vamos a poder utilizar. Los metimos aquí y los pusimos en entrenamiento, hicimos el fit y él no pudo hacer nada. Entonces ahora vamos con uno nuevo. Ok. Ahora vamos a hacer uno que converge. Algo importante es que por cierto se me olvidó preguntar, qué mal le quedó mal con eso. Es que para la regresión logística se tiene que, ahí lo guardé, ahí lo mandé. Este es el mismo inicio, tenemos nuestros datos, los ponemos en un data frame, ahí el head, para que sepa, da los primeros valores, entonces me haría los primeros 100. Está head y tail también, entonces me da los últimos, aquí están. Entonces nada más como para mostrar ahí datos. Eh, el histograma otra vez aquí, vamos con otro, nada más para verlo. Hacemos bueno, eso no se lo va a mandar, no importa. Ahora el train test split, ¿verdad? Ya que tenemos los datos. Y ahora hay que escalarlos, ¿verdad? Escalarlos, que es como vimos, ¿verdad? Que eso lo vimos en las primeras clases, estándar scaling. Creo que esto no habría que explicarlo ahorita. Y entonces tenemos los datos ya, ¿verdad? En una escala, todos iguales. Que esto es lo que estaba diciendo que se me olvidó preguntar. Que fue que
digamos, el estándar scaling es que todos, ¿verdad? Todos van a quedar normalmente entre -3 y 3. O pueden quedar entre un rango específico. Lo que pasa con esto es que entonces los valores quedan más eh, comparables, y en el caso de la logística ayuda a que la convergencia se dé, que es que entonces si se encuentran probabilidades que con los cocientes. Entonces, yo creo que es porque como son probabilidades, creo que el hecho de que estén en diferentes escalas hacen que las probabilidades brinquen mucho. Entonces, normalmente no se encuentran valores que den probabilidades que ayuden a diferenciar cuando no se escalan. Creo que por ahí creo que había leído. Entonces, aquí están, ¿verdad? Tenemos los datos de entrada escalados y, bueno, esto trae formato de aquí, pero también el 0 y 1 y esos no están escalados porque eso no se ocupa escalar, ¿verdad? Nada más que diga 0 y 1. Bueno, eso es importante, aunque el output sea una probabilidad, los datos de entrenamiento no son probabilidades. Nosotros no le decimos es 0.8, es esta medición, no, le decimos 0.1 y ya. De hecho, lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Estos son los datos de entrenamiento para lo que es el target. Hacemos otra vez la regresión logística. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos dio unos valores. Entonces, vamos a ver, lo primero que nosotros vamos a ver es, que recordar, ahí lo puse, son estos. Tenemos, ¿verdad? Ahí vimos en esto, aquí está. Nosotros estamos buscando estos cocientes, ¿verdad? Coeficientes, coeficientes. Eh, Estos valores son los que nosotros los podemos pedir nosotros los podemos pedir aquí, de hecho, ¿verdad? Coef, al modelo, en el caso de los, por ejemplo, creo que nosotros lo hicimos para la regresión lineal, también les enseñé que con Coef, que esta misma variable, pueden verse cuáles son los coeficientes por los que al final, porque los coeficientes son los de la función lineal, por los que se multiplica cada uno. Por ejemplo, min radius, el número que entre en min radius en observación tiene que multiplicarse por menos 0.3, y eso es lo que ayuda en la determinación de la probabilidad. Ahora, aquí agregué esto, que es una forma de verlo gráficamente que me pareció interesante hacerlo así, y es esto. Entonces, ¿verdad? Podemos tener un diagrama de barra, sí, sí, ¿cómo se llama? Sí, diagramas de barra, sí. Sí, Eh, y entonces podemos ver aquí más visualmente, porque aquí es un poco difícil, ¿verdad? Comparar y ver cuáles están más altos y cuáles están más bajos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el error del radio ayuda a llevar la probabilidad hacia el negativo. O sea, ¿me escuchan ahí? Es que creo que tuvo entró un una lapsus llamada. ahí, se Sí, desconectó, sí, pero es que ya me usted entró una escucha. llamada. Sí, me entró una llamada y ya. Pues sí la puedo atender ahora. Y entonces podemos ver que el radio el error del radio lleva hasta este punto. Y por ejemplo, la simetría, no sé si eso es el symmetry error. Sí, el error de la simetría, más bien si es muy alto, va a ir hacia, bueno, no importa de hecho el tamaño, ese número va a ayudar a ir hacia la probabilidad hacia arriba, entonces hacia uno. Estas son cosas que se pueden interpretar. Por ejemplo, podemos ver aquí que el texture error realmente no dice nada. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ni siquiera sea importante. Que por cierto, aquí eso me recuerda que hay regresiones que se utilizan lineales, que como uno saca el coeficiente, ¿verdad? Y esto le dice un tipo de importancia, uno lo puede utilizar para una parte del proceso de Machine Learning que se llama Feature Selection, que es cuando usted está seleccionando, porque usted normalmente no necesariamente quiere todos, o sea, se tiene un dataset inicial y tal vez todas las columnas no son necesarias, ya vamos a ver después eso. Em, entonces usted, por ejemplo, aquí podría decir, no, la verdad yo, para simplificar el modelo, voy a quitar del modelo a Word Smoothness, que ni siquiera ayuda, y Texture Error, y las que estén aquí, no sé, muy cerca, aquí tal vez esta y esta.
¿Por qué? Porque realmente ni siquiera dicen nada, o sea, se multiplica por cero punto algo, o sea, no ayuda ni a decir si sí o no ayuda ni a decir si no. Entonces, es una de las cosas que uno puede ayudar, que uno puede interpretar de estos coeficientes para poder también, no necesariamente hacer una predicción, sino ver después del método, ver los coeficientes y determinar cuáles son más importantes que otros y cuáles ayudan a una predicción o a otra. Este es este es un histograma realmente, solo como para solo como para mostrar el histograma de esto, que está bastante, digamos que balanceado. Sí, más o menos, está un poco centrado como acá, es un triangulito, lo que quiere decir que hay más o menos parecidas de features que ayudan al negativo, aunque hay más, y un poco menos hacia los positivos. Entonces, eso es algo que tener en consideración porque puede ser que hayan más datos que estén diciendo cosas hacia el lado de la clasificación que es cero, que hacia el uno, entonces puede estar más bien teniendo un bias hacia el cero, por ejemplo. Es una de las cosas que uno podría interpretar de estas. Esas son todas formas de verdad de ver usted como analista o como alguien de científicos de datos o machine learning, lo que sea, y se quiere revisar los datos, hay formas visuales y hay formas numéricas directas que le dicen o un número o que usted pueda llegar a interpretar, por ejemplo, histogramas y diagramas de barra y así. Lo otro es, decía, ¿verdad? Que estos son, bueno, aquí estamos, ahí lo puse, el modelo envía, bueno, yo ya puedo utilizar este modelo, ¿verdad? Ahorita, bueno, aquí como están viendo, puse en un data frame, eso es porque yo quiero, ¿verdad? Nada más porque ya lo he hecho en todos. Lo puse en un data frame y en la data de testing, y aquí está el Y igual de test. Bueno, de hecho, esta es la predicción, entonces utilizamos los datos de testing de X, hacemos las predicciones y ahora con esas predicciones los comparamos con los valores reales, que entonces aquí es donde entran las métricas que nosotros habíamos visto. Hay algo que se llama Classification Report que ya nos da ahí lo puse, está ya en la siguiente página. Classification Report, que de hecho vea que aquí yo le mandé, bueno, aquí lo importé directamente de métricas desde Scikit-learn. Classification Report y le puedo mandar solo los de directamente los valores reales y los de predicción y él me va a sacar cuáles eran los false positive, cuáles eran los false negative, cuáles eran los true positive y cuáles eran los true negative, me va a sacar precision, recall, todos esos de cada una de las cosas. Vea que aquí dice 0 y 1. El precision y el recall y el F1 score y todas esas cosas, estas otras métricas, normalmente se sacan por clase y después se hace como un tipo de promedio, que es lo que ayuda a que cuando los datos están no nivelados, el score tenga sentido. Porque entonces dentro del 10% yo solo comparo los de, por ejemplo, los que pegué y no pegué entre ese 10% y después entre los que pegué y no pegué entre el 90% y entonces yo tengo ahí sí puedo decir que entonces entre los dos, ya entonces del 10%, del 5%, yo pegué el 99%. Entonces ya ahí sí puedo ver un score que de verdad me dice, me guía incluso cuando los datos no están balanceados o cuando ocupo ver la verdad, en el caso de las importancias también, que es la otra. Que normalmente las importancias también normalmente están muy relacionados a problemas que están muy desbalanceados, al menos de lo que yo he visto de casi todo. Pero probablemente no es necesario que estén relacionados el desbalanceo y la importancia y el error y así. Pueden haber muchos casos, ya eso depende de cada uno. Entonces, por ejemplo, estos valores van de 0 a 1. Entonces, esto quiere decir que aquí hay una precisión bastante grande, un recall bastante grande, o sea, que estos son números bastante buenos en realidad, porque 1 significaría perfecto y 0 significaría muy malo. Normalmente así están casi todas las métricas. Ahora, la matriz de confusión, ahí la puse. Entonces, la matriz de confusión es esta. Aquí vamos a ver, entonces, el Confusion Matrix, de hecho, si lo podemos ver aquí, lo voy a poner así primero, para que vean este. Aquí solo está, ¿ve? Es un array con dos arrays. Para verlo visual, entonces ahí agregué la otra parte y aquí se puede ver que fue la que vimos. Entonces ve que aquí dice malignant y benigno. Entonces realmente está bastante bien si uno lo piensa, al menos lo que yo creo, tal vez no son, incluso aquí solo quieran que uno del pase, ¿verdad? No sé qué, eso depende de su
reglas de negocio y lo que quieran, ¿verdad? Buscar, no necesariamente que hayan reglas eh, de los estándares que tengan y los que quieran encontrar y así. Entonces, en este caso, digamos que de los 45 que habían, de hecho, los 47, porque habían 47, 45 estaban bien y dos no los pegamos de Malignant. Y aquí en el caso igual, de benigno, que realmente benigno versus benigno, o sea, que si eran benignos, 75, y benignos, y dijimos que era malignos, 2. Esto es bastante útil. Eso se puede hacer igual para más clases, solo que al final no lo cambié, pero eso se extiende para más clases, de hecho, para que sepan. O sea, esto se puede hacer, vamos a ver, matriz de confusión, uy, several classes. A ver, tiene que haber algo. Ajá, es lo mismo. Entonces, decimos que era Apple, pero en realidad dijimos que era Orange, habían 8. Decimos que era Apple, pero había, o sea, ya no es binario, sino que ya se puede equivocar uno en más opciones y siempre la diagonal es los correctos, porque al final cuando usted dijo que era Apple, cuando era Orange, pero en realidad dijo que era, cuando dijo que era Orange, pero en realidad era Orange y así, y entonces los que son los dos, el predicted y el verdadero iguales, es normalmente es la diagonal, y los demás son que usted se equivocó entre lo que usted estaba haciendo la predicción y lo que realmente era la predicción, y esto puede ser, de verdad, aquí puede ser que haya más clases y es la misma cosa, es una manera más visual. Eh, la parte de las probabilidades, pues este modelo trae, hacía como, de hecho, vean que este predict, que yo dije, no sé si pusieron atención, pero esto no tuvo que haber tenido sentido en realidad, que es que vea que mis predicts están aquí 0 y 1. En realidad están en 0 y 1, no porque no estén tirando una probabilidad, sino porque esto ya está para que haga el predict con 0.5 probablemente. Yo no sé si esto se puede cambiar, sería una buena. O sea, sí se tiene que poder cambiar probablemente que en el predict. De hecho, veámoslo nada más aquí un toquecito. Eh, Calendar, Logistic. Ah, de hecho, yo lo vi ahí, más fácil quizá. Bueno, estos son ejemplos. Fácil aquí. Quiero ver si uno debería poder setear probablemente la probabilidad con el que haga las. De hecho, aquí que uno puede ponerle multiclass para que él haga ahí su trabajo y haga ahí por debajo de la. O sea, aquí tienen, aquí debería ser predict en algún lado, fit. Aquí es aquí predict y no parece que no tiene al menos aquí predict loga, no. Si no se tendría que averiguar a ver si uno puede mover, pero por ejemplo aquí, de hecho lo que les voy a enseñar es que realmente está tirando son las probabilidades. Ve que aquí ya no está diciendo 0 y 1. Ahora sí me está tirando las probabilidades. Entonces no sé exactamente en dónde tiene ese threshold, pero sí sería bueno verlo. Y entonces, ya viendo lo de las probabilidades, ya ahora sí sabemos que entonces sí podemos hacer el de mover las probabilidades, que es lo que hace este código, que esto sí es un poco más largo. Ahí voy a poner la línea aquí. Ahí está, ya agregué todo eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es la línea AOC va a quedar 0.63. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí, verdad? Movimos el threshold aquí de diferentes formas y esto es lo que el AOC que nosotros estamos teniendo. Entonces, realmente es bajo, realmente es bajo, 0.63, pero es otra métrica que nosotros podemos tener y que, ¿verdad? Que en realidad lo podemos comparar tal vez con otro modelo a ver qué tan bajo, qué tan alto es. Aquí él entonces lo que hizo fue ir a mover ese threshold de probabilidad, probablemente, bueno, sí puede ser que más bien saque esta probabilidad y después simplemente ya con esa probabilidad de ese rey ya vaya haciendo los cálculos en lugar de que sea algo adentro del modelo. Es probable que sea eso. Porque entonces uno ya con este array de probabilidad, entonces uno llega y dice, ok, primero voy a intentar con 0 punto tanto,
filtro, veo cuántos hay más, cuántos hay menos, y hago los true positive, calculo estos true positive rate, false positive rate, y ahí voy moviéndolo hasta hacer todo. No puede calcular infinito, ¿verdad? Porque bien puede calcular 0.5, 0.501 por 0.502 y así, ¿verdad? Probablemente tenga seteado algún tipo de brinco ahí para poder hacer la línea lo más eh, cercana posible, pero probablemente no sé cuántos serán los brincos que hará de la probabilidad. Esa es el área debajo de la curva, y esos son los que tengo de este. Ahora, vamos a ver cuánto. mm, Sí, 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 voy a terminarlo. Porque es que aquí traigo otras cosas. Aquí traigo un par de cositas que esos son como extras. Entonces, ahí ya esto, de hecho, ya aquí vimos todo lo que vi en la diapositiva, lo que tenía que ver con las métricas, tenía que ver con logistic regression y tenía que ver básicamente con las formas de evaluación y cómo interpretar estos dibujos, básicamente estos diagramas. Ahora, hay algo que yo traía como parte directamente de Scikit-learn. Entonces, Scikit-learn tiene, aquí voy a agregar el código. Estos son solo los datos, ahí ya los puse solo en un solo, con todos los imports. De hecho, algunos ni los necesito, pero bueno, no importa, ahorita no nos vamos a meter en eso. Ok, entonces, de hecho voy a poner aquí este pipeline. Esto es un concepto que quiero hablarlo, que para mí no es bastante importante. Entonces aquí ahí agregué la parte del pipeline, ahí aparte, ya después del testing, de la edición de datos. Entonces, ¿qué es el pipeline? Veámoslo en el caso más sencillo, por ejemplo, en la regresión logística. Yo tengo que hacer, ¿verdad? El estándar scaling, que al final sacamos la media, sacamos la desviación estándar y ahí habría que aplicárselo a todos los números, la fórmula, aquella que habíamos visto, que era restar la media y dividirlo entre la desviación estándar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hago yo cuando ya tenga datos en vivo, por ejemplo, me estén dando datos reales? ¿Que hago un script que haga eso? ¿O tengo un lado ahí, una base de datos, que cuando entra los datos guardo los datos escalados? ¿O qué hago con eso? Entonces, una forma, por ejemplo, en este caso, de cuando usted tiene pasos que hay que hacer y que estén, por ejemplo, dentro de Scikit-learn, entonces se pueden agregar en un pipeline y todo este conjunto se maneja en Scikit-learn como si fuera un modelo. De hecho, vean que acá, entonces, ok, está el import. Creé el pipeline, creé el primer paso. Al final esto es una tupla con el nombre y con la clase. ¿Qué es lo que hace que uno pueda agregarlas indiscriminadamente? Recuerdan que al comienzo, bueno, yo hablé de que todos estos normalmente se llaman estimators y tienen fit y predict normalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Que estandariza. Ya tiene sentido por qué se estandarizan, porque entonces el estándar scaling y dentro del pipeline, de hecho, ni siquiera tiene que saber qué es qué. Entonces, es como si todo fuera enseguido y nada más agarra el output de uno, hace el fit y después hace el predict con eso y lo puede pasar. Entonces, incluso podría encadenar diferentes modelos. Pasa, por ejemplo, que usted llegue y tal vez quiera hacer un modelo muy complejo y quiera reducirlo de complejidad con un modelo lineal, no sé, y encima de ese modelo lineal le mete un modelo tal vez más complejo con ese output, que eso puede funcionarle, tal vez le dé buenos resultados. Entonces tendría dos modelos. ¿Cómo hace usted eso? Hace un modelo en un servidor, otro modelo en otro servidor, o hace ahí en Progress, como primero llama a este modelo y después llama después a este modelo, une las respuestas. No, normalmente va a hacer un pipeline y agrega todo aquí y el training va a pasar todo junto, como vamos a ver acá. Vamos a ver que entonces yo puedo llamar a pipeline.fit y funciona como si hubiera llamado al logistic regression, que fue lo que vimos en el anterior. Aquí, ¿ve? Lo estamos llamando igual, decimos fit, solo que ahora ya además de eso tiene el estándar scale, no lo tuvimos que hacer por aparte, no tuvimos que hacer esto por aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que ese modelo en algún lado va a guardar, bueno, Scikit-learn se va a encargar de que eso esté guardado en algún lado, la media y toda esa parte, entonces ya no tengo que guardar eso ni siquiera en unas variables ni nada.
Yo ya eso asumo que yo llego y hago el fit y cuando vaya a hacer el predict no tengo que estandarizar ni siquiera los datos de testing o los datos de predicción, sino que los paso directamente y adentro se van a estandarizar y adentro de un solo lo va a pasar al siguiente paso. Entonces aquí, de hecho, podemos hacer el predict. Ahí ahí está. Eh, Entonces, ve, como vemos acá, hizo el predict, que aquí lo que hizo fue esto, estandarización y después hizo el logistic regression. Entonces, hay muchas cosas que aquí se manejan con estimators, la selección de features, hay un montón de cosas que usted puede agregar acá y que se pueden agregar en pasos automatizados y al final usted lo puede ver como un solo modelo, dice predict y ya adentro están todos los pasos y además está la predicción del modelo si usted quiere que esa sea la salida, porque bien puede aquí agregarle otra estandarización si quisiera y sería la salida del lot de este, por ejemplo, aquí qué haría si yo hago esto así solo porque sí. Logistic Scaling. Agarraría esos ceros y unos. De hecho, creo que esto lo puedo hacer así. A ver. Creo que. Ah, ok. Bueno, es que es como son ceros y unos, tiene problema con la estandarización. Pero vamos a ver, tal vez si puedo. Ajá. Sí, aquí estandarizaría los datos que están. O sea, primero estandarizaría esos datos, unos datos de entrada y después de esa salida de estandarización, haría otra. O sea, aplicaría el proceso otra vez. Igual aquí pueden haber otros, es que ahorita como no tengo más que hemos visto, entonces realmente no quiero ir a buscar y hacerlo más, probablemente errores así. Pero bueno, sepan que ahí pueden haber más pasos. Entonces aquí hacemos el predict y aquí, bueno, si tienen eso, igual pueden utilizar, bueno, lo voy a mandar igual. Por ejemplo, el classification report, igual, funcionaría igual, bueno, en este caso porque ni siquiera está utilizando el modelo. Pero por ejemplo, el Confusion Matrix, vea que aquí hicimos el Confusion Matrix no, eso también lo hicimos, es que lo que estoy viendo es que igual el Jet Test y el Jet Break lo hicimos ya, esas son las predicciones, entonces esto ninguno de los dos estamos viendo lo que yo quería ver que es este, el del ROC, ahí está. En el ROC, aquí sí podemos ver, por ejemplo, que ya el pipeline lo puedo llamar con Predict Pro y hacer la curva. Entonces ahí esta es la curva de este modelo estandarizado, los datos ya ahí guardados. De hecho, no sé si, vamos a ver, vamos a correrlo todo desde cero, que tal vez tenía el anterior. Entonces aquí carga los datos, crea el pipeline, hace las predicciones, hace los reportes y le digo sí, bueno sí, parece que esa es. Y podemos ver, de hecho aquí, pipeline.predictPro, eso es lo único que quería ver yo. Y por último, ya en realidad quedan dos pasitos nada más listos, que es esta de Happy Parameter Tuning. A ver, aquí agarrar una nueva, igual. Entonces ahí están, esos son los datos, ahí es lo mismo que he copiado todos los tiros, pero ahora vamos a ver primero el pipeline. Es que quiero ver cómo, esto ya es más como normalmente usted haría las pruebas. Entonces, aquí está, ¿verdad? El pipeline. Listo. Yo tengo un pipeline, pero ahora sí, ¿qué problema tengo yo? Que aquí tengo los parámetros, o sea, solo lo probé con unos parámetros. ¿Qué pasa si yo quiero probarlo con una serie de parámetros? Y buscar el mejor de esos parámetros. Tengo la opción de hacer un for con un montón de combinaciones. Ahí, no sé, tal vez buscar iter tools, hacer una lista y que el MAE vaya iterando entre todas las combinaciones de parámetros que yo lo hago, que realmente es lo que hace que lo que yo voy a hacer, pero no programado por usted ni por mí. Entonces, uno puede definir, por ejemplo, yo aquí voy a definir, digamos, esos son mis parámetros. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Hay varias maneras de hacer esto, pero este es como el más directo y que realmente lo que hace es buscar todas las combinaciones. Hay maneras más inteligentes de hacer estas combinaciones que el Hyperparameter Tuning es voy a, voy a probar el modelo con un montón de formas de parámetros, con, no sé, si tiene un parámetro X, lo voy a probar con 0.5, con 10, con 1000, con 1 millón, y voy a ver
comparar, y no solo ese, el de 1 millón lo voy a utilizar con otro parámetro que dice que es Z, con 0, 5, o sea, con, ¿verdad? Varias combinaciones, entonces ahí explota las combinaciones. Por ejemplo, aquí una combinación que vamos a probar es que el solver del logistic, así se hacen, por cierto, es el nombre del step, el nombre del parámetro, eso quiere decir que aquí hay un parámetro solver en logistic regression, de hecho aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, tengo todos estos solvers. Entonces yo quiero probar varios porque quiero ver cuál me sirve. Entonces, ya en este caso lo agregué uno, de hecho voy a agregar aquí otro solo como para agregar. Entonces está este, por ejemplo. Entonces, una combinación que va a probar es linear con 0.0001 en el parámetro C y en penalización L1. Esos parámetros no nos importa ahorita, ¿cuáles son? Eh, Otro que podría probar, por ejemplo, que va a probar todas las combinaciones, es por ejemplo Newton CG en Solver, 100 en C y Penalty L2. Entonces va a buscar todo esto, que ahorita vamos a ver cuál es la clase que yo digo. Eh, bueno, otra cosa que necesitamos antes de definir, ahí lo mandé, es el scorer. ¿Qué es el scorer? Nosotros ya vimos métricas. Entonces, lo que tenemos que decidir es cuál métrica vamos a utilizar nosotros para determinar. Eso lo tiene que definir alguien antes, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que saber que dado un problema y dadas las características de los datos, si está no balanceado, si está balanceado, si es más importante un error, si es menos importante otro error, si es más importante, bueno, todas esas cosas, tenemos que decidir ya, ok, vamos a probar puede ser con diferentes sets de métricas, pero al final, por ejemplo, un hyperparameter tuning tiene que estar con un score específico, porque usted tiene que decidir una métrica para comparar. Usted no puede utilizar 10 métricas y, bueno, podría tal vez combinarlas de alguna manera, pero al final es una combinación de todas las métricas en una métrica. Entonces, al final siempre usted ocupa un número específico, que en este caso yo decidí ROC, AOC, entonces va a probar con una combinación de modelos, va a sacar el AOC, ¿verdad? Que vimos que estaba entre 0.5 y 1 normalmente, y va a ver todos y después va a escoger el que tenga el mayor, y me va a decir cuál combinación de parámetros es la que nosotros vamos, la que es la mejor. Y no solo eso, lo puedo utilizar otra vez, que eso es, ahí lo mandé nada más, de hecho solo le faltaba que es el search. Entonces aquí lo voy a poner aquí. Está en model selection, igual que el de train test split. Lo voy a quitar de aquí. Nada más para que lo vean acá, porque en realidad están los importes anteriores. Bueno, aquí que puse custom function es que yo le estoy pasando el AOC score, ¿verdad? Pero yo en realidad puedo escoger o hacer yo incluso una función que ni siquiera sea alguna de todas esas que vimos para determinar qué tan bueno es el modelo, porque mis requerimientos son tales. Entonces uno podría crear una función que al final devuelva un número y usted si hacia arriba es bueno o hacia abajo es malo o al revés y le dice, porque para eso está este make scorer. Pueden haber métricas que hacia 0 sea bueno o hacia 1 sea el bueno, entonces usted nada más le dice cuál lado es el bueno y así hace el score. En este caso escogí esta y aquí estamos viendo grid search. Grid es esto, que es que nosotros le damos las combinaciones y él va a ir a buscar todas las combinaciones, literal. Y entonces le paso el pipeline, que es el modelo, en realidad no necesariamente puede ser el pipeline, aquí le puede pasar directamente Logistic Regression, y lo que pasa es que entonces ya no le tendría que pasar con los pasos, sino que tendría que mandárselo así, por ejemplo. Eso lo podría hacer si no fuera el pipeline, pero como es el pipeline, le tengo que mandar el paso y entonces así lo entiende. Que es normalmente como yo lo utilizaría, porque casi siempre hay que hacer varios pasos, normalmente hay que hacer standard scaling o algo así, y normalmente se lo va a querer así. Ahora, algo importante, haciendo cosas en su computadora, tal vez sea mejor en lugar de hacer esto, solo hacerlo antes y reutilizar eso porque si no lo va a hacer todos los tiros, si son pruebas. Entonces eso también tiene que tomarlo en cuenta. O sea, esta línea no tiene sentido, ¿verdad? Pero sí como simbolizando que lo haría acá. Entonces hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Si usted está en el periodo de pruebas o está optimizando ya para producción o demás, esas son cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Entonces aquí ya hago el fit y vean que el fit anterior, bueno, el fit inicial, ¿verdad? Con el modelo solo es con unos parámetros que yo le pase. El fit
del pipeline es haciendo solo unos parámetros, pero con varios pasos. Ahora, el fit del grid search es él por detrás prueba todos los parámetros, escoge el mejor y ahora el predict es con el mejor de de todas esas combinaciones. Entonces aquí le dije cuál era el modelo, que en este caso es pipeline, que se comporta como un modelo en el caso de las clases, el grid, que es el de todas esas opciones, CV, que es cuántos faults, que es lo de cross validation, entonces va a agarrar 5 faults y va a hacer todas las combinaciones, y el scorer, que es este, que es la función aquí, lo entrenamos y entonces ya aquí tenemos esto. Aquí esto sí es específicamente del grid search, que es que, entonces le podemos decir, ok, vea que aquí de todos los parámetros podemos preguntarle cuáles fueron los mejores. Entonces, ¿cuál fue el mejor? Cuando el C fue 0.1, el penalty fue el L.2 y el solver fue el lib linear. Y además nos da cuál, bueno, aquí sacamos con el predict, de hecho, bueno, aquí mejor los voy a separar para que sean mejor. Entonces, aquí tenemos el best param y el score, que de hecho el AOC dio 0.99, que es el score que usted haya escogido, ¿verdad? Si su número, si usted dice una función que da de menos 1 millón a 100 millones, porque sí, pues este valor estaría en esa escala. Normalmente se manejan de 0 a 1, normalmente se manejan de 0 a 1. Yo no, o sea, casi todas las métricas realmente que se utilizan como que se enseñan van de 0 a 1. Uno siendo normalmente el valor bueno o perfecto y 0 el valor más malo. Y ven como aquí que, por ejemplo, yo puedo llamarlo igual grid search con el predict pro o puedo llamarlo con el predict o lo que sea, puedo tratarlo igual que el pipeline y igual que un modelo solo. Entonces eso es importante porque se pueden utilizar con la complejidad que usted quiera, desde un modelo solo hasta el punto, y todo se maneja exactamente igual, de la misma manera. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el predict. Entonces aquí estamos haciendo el predict, pero ve que con el grid search. Aquí que estamos utilizando el mejor modelo con los mejores parámetros de todas esas combinaciones y eso es lo que realmente está utilizando para hacer la predicción. Entonces ahora algo importante, no lo tengo acá, déjenme buscarlo acá, nada más un toque. Aquí en el grid search tiene una forma de hacer un report. Aquí está, entonces esto me gustaría verlo aquí en grid search y de hecho lo puedo poner en estos hermosos de los que estoy enamorado. Data frame, que de hecho entra perfecto porque entonces, ve. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos, de hecho, ven que lo que hace es que cada tiro, ¿verdad? Pruebo yo con unos parámetros. Aquí decidió, bueno, estos son todos el parámetro, cada parámetro que utilizó, ¿verdad? Aquí los resumí en un solo objeto. Y de ese parámetro, con esos parámetros, vea que aquí dice split 0, split 1, split 2, split 3, split 4. Hizo los splits, que son 4, ¿verdad? Porque siempre es uno fuera. Bueno, creo que sí, ajá. Y saca un promedio de esos. Vea que de hecho, vea que aquí con estos parámetros dio 0.5, 0.5, todos eran muy bajos. Y el promedio es 0.5. Eso es lo que hace. Entonces, al final, para comparar, y de hecho, vea que aquí están por rank. Voy a ranks. Entonces aquí tengo esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un sort. Si queremos ver las columnas con las que quedaron primero, por ejemplo, ranks.columns. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un sort por el rank, que el rank es que agarró por el mean score, o sea, el score promedio de todos los. Ya vi por qué conté uno menos, que va de cero. eh, el mean score de las 5 pruebas, y eso es con lo que compara a todos. Entonces, de hecho, por ejemplo, podemos ver que si yo hago sort values y digo by
y le mando que esto es lo bonito de utilizar esto, que yo puedo utilizar como por ejemplo los nombres de las columnas y le digo que por rank test score y además le digo que ascending false porque yo lo quiero descending, quiero los primeros, los buenos primero, ascending, ¿dónde está? Ah, es que es el min, ok, sí, es el rank, con razón. Confundí. Ok. Sí, el rank que ocupo que esté más bien del res. Entonces, el rank número uno, ¿verdad? Que fue, este es el modelo que nosotros escogimos. Estos parámetros, y esto fue lo que dio, 0.97, dio 1 en este, de hecho, en este split dio 1, 0.99, 0.99, y el promedio fue 0.9936, y en cambio este se fue 0.9929. Entonces, aquí podemos ver cuál modelo escogimos, cuáles parámetros escogimos, cuáles fueron todas las pruebas que se hicieron y los valores de cada uno y cuál fue el promedio y así podemos escoger el mejor modelo. Ahora lo último, ahora sí lo último, que es que así como además, estos datos de más, de hecho, usted puede, ¿sabe dónde está aquí? ¿Cómo reutilizamos esto? Que de hecho por eso lo quería hacer como hasta el final. Uno lo puede hacer con todos, lo puede hacer con el modelo, igual con todos. Yo puedo, esto Joplib es la librería que se utiliza para esto. Yo puedo decirle joplib.dump y ya sea, ¿verdad? El modelo o el pipeline o lo que sea, que al final podemos hacer un punto predict o predict pro si da el caso. Yo lo voy a guardar con un bestlogisticmodel.pkr, que ese es el nombre que yo lo voy a guardar. Entonces, de hecho, si vemos acá, por ejemplo, ustedes hacen eso, debería aparecerle aquí una lista, debería aparecerle el MAE, bet logistic model, y entonces ahora en una por aparte, para que no utilicen la misma, para que vean. Bueno, yo sé por qué. Voy a utilizarlo aquí directamente. Entonces ve que aquí yo puedo hacer ahora, ahí les mandé, puedo hacer un load, pongo el nombre, en este caso se llama, ¿cómo se llama? El Logistic Model, si está bien es este. Y lo puedo utilizar como si nada, como si lo estuviéramos utilizando normalmente y puedo hacer un predict. Ahora, entonces, ¿qué fue esto? Si yo utilicé el de Grid Search, ¿verdad? Escogí, bueno, esto fue porque, bueno, no hice load. Ah, no, aquí está, sí. Creo que no cargué esto. Ahí está. Entonces cargué el modelo que estaba guardado ahí, que fue el modelo que fue guardado con el Grid Search, que buscó los mejores parámetros, que hizo todo el key-folding, que, que por dentro, en el caso de nosotros, tenía el pipeline, pero pudo haber tenido Logistic Regression solo también. Y tiene todos los pasos, el estándar scaling hizo todo esto y lo podemos utilizar. Entonces podemos hacer un servidor que literalmente reciba por parámetros los rows y ya haga la predicción cargando nada más esto. Entonces, por ejemplo, un servidor podría hacer esto. Nada más un API que reciba el X y ya solo haga un load de este. Y eso es lo que sería probablemente un servidor. Y ahora sí, esto sería lo que tengo para hoy.